¿Y tu papá? ¿Y tu familia? ¿Cómo tomarán esto? Yo me ganaré el corazón de tus padres. Le arrebataron a sus hijos y pasó más de 20 años sin poder verlos. Sufrió la traición de su propia hermana. Luchó contra el machismo de la época y aún así, construyó una de las carreras más impresionantes del cine y la música mexicana. ¿Cómo fue que la reina de la música ranchera vivió en el esplendor y en el sufrimiento al mismo tiempo? ¿Cuál fue el precio que pagó por amar a la persona equivocada? Hoy conocerás la historia real de Flor Silvestre, una mujer a la que el amor lo cambió todo. En el cálido pueblo de Salamanca, Guanajuato, nació Guillermina Jiménez Chaboya, una niña que, sin saberlo, estaba destinada a convertirse en una de las voces más emblemáticas de la música mexicana. Desde pequeña, la música estuvo presente en su hogar. Su madre, María de Jesús Chaboya, tenía una voz privilegiada y solía cantar en fiestas del pueblo y reuniones familiares. Su padre, Jesús Jiménez, trabajaba como carnicero, un oficio humilde pero suficiente para mantener a la familia. A diferencia de muchas niñas de su época, Guillermina no soñaba con casarse joven y formar un hogar. Su verdadera pasión era el canto. Desde pequeña, tenía un oído privilegiado. Podía memorizar melodías con facilidad y su voz tenía una fuerza inusual para su edad. Su madre, al notar ese talento, la animó a cantar en pequeñas festividades locales, aunque en aquel entonces, ser cantante no era un camino fácil para una mujer. Pero Salamanca no ofrecía oportunidades para alguien con sus aspiraciones. En ese tiempo, las mujeres estaban destinadas a casarse y servir a su familia. Sin embargo, su madre no estaba dispuesta a que su hija desperdiciara su talento. Fue entonces cuando la familia tomó una decisión arriesgada: vender todo lo que tenían y mudarse a la Ciudad de México en busca de un futuro mejor. La llegada a la capital fue abrumadora. Nada en Salamanca se comparaba con la inmensidad de la ciudad. Las calles estaban llenas de autos, los mercados eran bulliciosos y la vida transcurría a un ritmo frenético. Pero lejos de intimidarse, Guillermina sintió que ese era su lugar. Un día, su padre la llevó a un pequeño teatro donde se realizaban espectáculos para concientizar sobre el alcoholismo. Aunque no eran producciones de gran nivel, ver a los artistas en escena le confirmó lo que en el fondo siempre había sabido. Su destino era cantar. Intentó unirse al mariachi que acompañaba las funciones, pero fue rechazada. En una industria dominada por hombres, nadie quería darle una oportunidad a una jovencita inexperta, pero ella no se rindió. Su determinación llamó la atención del director del teatro, quien decidió darle una oportunidad. Fue así como, semanas después, tuvo su primera presentación. Cantó La Soldadera, una canción compuesta especialmente para ella. Desde el primer verso, su voz capturó la atención del público. Al terminar, los aplausos fueron ensordecedores. Fue en ese momento cuando se dio cuenta de que había nacido para la música. Sin embargo, aún le faltaba algo importante: un nombre que quedara en la memoria de todos. Fue entonces cuando un locutor de radio, inspirado en la película Flor Silvestre, protagonizada por Dolores del Río, le sugirió un nuevo nombre. Y así, nació la leyenda de Flor Silvestre. El talento de Flor Silvestre no pasó desapercibido. Su voz fuerte y emotiva le abrió las puertas de la estación de radio XCW, la más influyente de la época. En 1943, ganó un prestigioso concurso de canto, lo que le permitió recorrer México y Sudamérica. Fue en Argentina donde su vida daría un giro inesperado. Con solo 16 años, conoció a Andrés Nieto, un hombre mayor que ella con quien sintió una conexión instantánea. La emoción del momento la llevó a tomar una decisión apresurada. Se casó con él y poco después tuvo a su primera hija, Dalia Inés. Sin embargo, lo que parecía el inicio de una familia feliz pronto se convirtió en una prisión. Su esposo tenía una mentalidad tradicional y esperaba que Flor abandonara su carrera para dedicarse exclusivamente al hogar. Pero ella no estaba dispuesta a renunciar a sus sueños. Durante 5 años intentó mantener la relación, pero las diferencias eran irreconciliables. Finalmente, decidió regresar a México con su hija y retomar su carrera. A su regreso, su nombre ya era reconocido en la industria, y las oportunidades no tardaron en llegar. Fue contratada para cantar en El Patio, uno de los centros nocturnos más exclusivos de la Ciudad de México. Ahí, frente a la élite del país, su voz brilló con más intensidad que nunca. Fue en una de esas noches de éxito cuando conoció a Paco Malgesto,
un famoso locutor y presentador de televisión. Paco tenía una personalidad arrolladora, un carisma que encantaba a todos, y Flor no fue la excepción. Su romance fue rápido e intenso, y en 1950 decidieron casarse. Para el público, su matrimonio parecía perfecto. Tuvieron 2 hijos, Marcela y Francisco, y juntos representaban la imagen de una pareja poderosa en el espectáculo. Pero detrás de los reflectores, la historia era otra. Paco Malgesto era un hombre posesivo y controlador. No soportaba que su esposa fuera más exitosa que él, y esperaba que dejara su carrera para dedicarse exclusivamente a la familia. Con el tiempo, los celos y el resentimiento se convirtieron en una constante en su relación. Pero el golpe más duro vino con un rumor que corría a voces en el medio del espectáculo. Paco Malgesto tenía una relación con la hermana de Flor, Amparo Chaboya, mejor conocida como la Prieta Linda. Aunque nunca se confirmó, el daño estaba hecho. La traición real o no destruyó por completo su matrimonio. Flor pidió el divorcio y decidió alejarse de Paco Malgesto para siempre. Pero lo que no imaginaba era que la verdadera batalla apenas comenzaba. El divorcio de Flor Silvestre y Paco Malgesto no solo significó el final de un matrimonio tormentoso, sino también el inicio de una de las batallas más desgarradoras de su vida. En aquella época, las leyes no favorecían a las mujeres que trabajaban en el mundo del espectáculo. Se las veía como figuras inestables, incapaces de criar hijos de manera adecuada. Paco Malgesto usó toda su influencia para arrebatarle la custodia de sus hijos, Marcela y Francisco. La lucha legal fue larga y dolorosa, pero el veredicto final fue devastador. La custodia completa quedó en manos de Malgesto. Aunque la sentencia le permitía ver a sus hijos bajo ciertas condiciones, en la práctica, Paco le prohibió casi por completo el contacto con ellos. Lo que siguió fue más de 20 años de separación. Durante todo ese tiempo, Flor tuvo que ver crecer a sus hijos desde la distancia, sin poder compartir con ellos cumpleaños, navidades ni momentos importantes de sus vidas. Mientras el público la veía brillar en los escenarios y en la pantalla grande, en su corazón cargaba con una tristeza que nunca desapareció del todo. Pero la vida tenía preparado un nuevo capítulo para ella. En 1957, mientras filmaba la película El Rayo de Sinaloa, Flor se reencontró con un hombre que cambiaría su destino para siempre: Antonio Aguilar. Antonio ya era un nombre importante en la música y el cine ranchero. Carismático, talentoso y con una presencia imponente, estaba en camino de convertirse en uno de los máximos exponentes del género. Aunque Flor y Antonio ya se habían cruzado en el pasado, esta vez fue diferente. Trabajar juntos los acercó, y lo que comenzó como una amistad pronto se transformó en algo más. Sin embargo, su amor no fue sencillo. Antonio Aguilar estaba comprometido con la actriz Otilia Larrañaga, y Flor todavía lidiaba con las secuelas emocionales de su matrimonio con Malgesto. Además, Paco Malgesto intentó poner trabas a su relación, dificultando aún más el proceso de divorcio. A pesar de los obstáculos, el destino parecía estar a su favor. Antonio y Otilia terminaron separándose, y Flor finalmente pudo cerrar su pasado con Malgesto. En 1959, Flor y Antonio se casaron y comenzaron una historia de amor que duraría toda la vida. A diferencia de su primer matrimonio, esta vez Flor encontró en Antonio a un verdadero compañero de vida. No solo compartían el amor por la música y el cine, sino que él la respetaba y la impulsaba a seguir creciendo como artista. Juntos, construyeron un imperio en la música ranchera y recorrieron el mundo con sus espectáculos ecuestres. Tuvieron 2 hijos, Antonio Aguilar Jr. y Pepe Aguilar, quienes seguirían sus pasos en la música. Con el tiempo, Flor pudo reencontrarse con sus hijos mayores, Marcela y Francisco, y reconstruir la relación que por tantos años le había sido arrebatada. Parecía que, después de tanto sufrimiento, Flor por fin había encontrado la paz que tanto buscó. Pero la felicidad no es eterna, y la vida aún le tenía reservadas duras despedidas. Durante décadas, Flor Silvestre y Antonio Aguilar fueron la pareja más emblemática de la música ranchera. Juntos, llevaron la música mexicana a escenarios internacionales, con giras que marcaron un antes y un después en la historia del espectáculo. Construyeron una familia, una carrera imparable y un legado que parecía indestructible. Pero, como siempre, el tiempo cobra su precio. En 2005, la salud de Antonio Aguilar comenzó a deteriorarse. La fuerza que lo había llevado a dominar el escenario se desvanecía poco a poco. Aunque nunca dejó de trabajar,
El desgaste físico era evidente. Sabía que el final estaba cerca, por lo que decidieron hacer una última gira, una despedida para el público que los había acompañado durante tantos años. El 19 de junio de 2007, Antonio Aguilar falleció a causa de una infección pulmonar. Su muerte marcó el final de una era, y Flor, quien había sido su compañera de vida durante casi 5 décadas, quedó destrozada. El amor de su vida se había ido, y con él, una parte de su alma. Después de la muerte de Antonio, Flor Silvestre se alejó de los escenarios. Ya no tenía fuerzas para seguir cantando sin él. Se refugió en su rancho en Zacatecas, rodeada de su familia, sus recuerdos y la tranquilidad que tanto había buscado. Durante sus últimos años, se dedicó a ver crecer a sus nietos, a disfrutar de la paz de su hogar y a mantener viva la memoria de Antonio. Aunque el tiempo la alejó del ojo público, su legado jamás dejó de brillar. El 25 de noviembre de 2020, a los 90 años, Flor Silvestre falleció en su rancho, en paz, rodeada de su familia. Su muerte fue un golpe para la música mexicana, pero más que tristeza, dejó una historia de lucha, amor y resistencia. Flor Silvestre no fue solo una cantante o una actriz. Fue una mujer que supo transformar el dolor en arte, que luchó contra los prejuicios, que amó con intensidad y que nunca dejó de ser fiel a sí misma. Su historia no es solo la de una estrella, sino la de una madre que peleó por sus hijos, la de una esposa que encontró en Antonio Aguilar a su compañero de vida, y la de una mujer que, a pesar de las traiciones y el sufrimiento, nunca se dejó vencer. Su voz sigue viva en sus canciones, su legado en su familia y su memoria en los corazones de quienes la admiraron. Porque Flor Silvestre no fue solo una flor, fue un huracán que marcó la historia de la música mexicana para siempre.